Hola, buenas tardes a todos. Bueno, creo que ya muchos, por lo que he visto, y bueno, todavía falta poquita gente por conectarse, pero la mayoría estáis, así que vamos a empezar. Creo que por lo que veo, la mayoría de vosotros ya habéis estado en otros webinars y me conocéis, pero bueno, también hay gente que es la primera vez, así que me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Solans, soy consejero delegado de Compromiso Empresarial Consultores. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que nos llama mucho la atención la expectativa y el número de asistentes de este webinar, que viene a ser bastante más, digamos, más masivo y ha tenido bastante más acogido que otros muchos, que a mí me parecían muy interesantes. Pero bueno, este tema es un tema que está ahora mismo en plena apogeo, está todos los días en prensa y bueno, está de moda. Vamos a decirlo claramente, es un tema que está de moda. Y se ve simplemente en los asistentes y en las personas que han mostrado interés, y también se ve en nuestra manera como empresa, ¿no? De hecho, hemos digamos, en el propio departamento laboral hemos dotado de recursos de personas para hacer, bueno, lo que es planes de igualdad y registros retributivos. Aprovecho para presentaros a Teresa, que se presentará ahora ella, que es compañera del despacho. Hola. Y que es la persona encargada de llevar todos los temas de planes de igualdad y registro retributivo. Teresa, preséntate un poquito, que te conozcan y vamos ya a lo que es la exposición de hoy. Pues nada, mi nombre es Teresa Álvarez de Sotomayor Marcos. Aparte de estudiar ADE y de estar muy centrada en todo el tema de las empresas, me he especializado como promotora de igualdad y bueno, pues efectivamente estoy aquí para los registros retributivos y planes de igualdad. Pues eso, sin más, comenzamos. A ver, quien me conozca sabe que no quiero ser una persona que empiece aquí a hablar de leyes, que empiece aquí a hablar y a aburrir, ¿no? Quiero ir un poco a lo pragmático, pero independientemente que tengamos que ir a lo pragmático, sí es cierto que hay que tener una base o una raíz legislativa y el por qué hemos llegado hasta aquí. Esto se lo voy a dejar que lo cuente Teresa y un poco explicaros muy brevemente, insisto, sin querer ser burocrático, muy brevemente el por qué se hace y por qué estamos aquí. Teresa, cuéntanos. Bueno, pues esto se hace principalmente para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Organización de Naciones Unidas en su Agenda 2030, que es también muy famosa, está muy de moda. Y nada, recordemos que el objetivo principal de esta agenda es lograr un verdadero desarrollo sostenible a nivel mundial y a combatir el cambio climático, la desigualdad y la pobreza. En concreto, tanto los registros retributivos como los planes de igualdad contribuyen a lograr dos de estos objetivos, que son el 5, igualdad de género, y el 8, trabajo decente y crecimiento económico. Un poco, Perdón, dinos, Mónica. me comentan que hay personas que no están escuchando. ¿Podéis decirnos por el chat si escucháis bien, si estáis teniendo problemas de audio? Que no sé si son casos excepcionales o es global. Gracias. Vale, bueno, mientras contestan y nos dicen, yo sigo adelante y si no vamos repitiendo, ¿vale? Vale. Bueno, entonces lo que decía un poco Teresa, al final lo que busca o la finalidad, muchas veces dicen, no, la finalidad es buscar digamos, bueno, aquí siempre hay un tema metafísico, si es lo mismo finalidad que objetivo, y hay que empezar diciendo que no es lo mismo finalidad que objetivo, con lo cual aquí habría que diferenciar entre dos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad y cuál es el objetivo? A ver, la finalidad desde mi punto de vista es un equilibrio, digamos, salarial entre el hombre y mujer, equilibrio en el sentido de que no existan desigualdades por razón de sexo, que como bien sabes, pues, o sabéis, la Constitución española sí lo establece y bueno, la legislación laboral y prácticamente toda la legislación establece la prohibición de que existan desigualdades o discriminación por razón de opinión, de sexo, bueno, pues lo que sabemos todos, ¿no? Entonces, digamos que la finalidad al final, si es evitar esas desigualdades, en los salarios entre hombres y mujeres, luego veremos el tema de los puestos de salario, de valor y demás, esa es la finalidad. Pero el objetivo a día de hoy del registro salarial, ¿cuál es? Para mí el objetivo es mostrar qué es lo que hay. Es decir, que si viene en este caso el legislador o en quien el legislador ha delegado, que es la inspección de trabajo, o si viene, o tú mismo, es decir,
obtener la información que muchas veces desconocemos. A nosotros en los últimos planes de igualdad que hemos hecho nos encontramos gente que cuando les decimos la brecha salarial que existe se llevan una sorpresa porque no, la desconocían totalmente y a veces se empiezas a enseñar y dices, oye, desconocía totalmente esto. Entonces, al final, digamos que el registro retributivo o la finalidad de todo esto al final es la equiparación salarial entre hombres y mujeres, pero digamos que el objetivo del registro salarial del que vamos a hablar hoy es mostrar los datos. Porque hay veces que puede existir una brecha salarial no significa una discriminación, no tiene por qué serlo. Pero una brecha salarial entre hombre y mujer, oye, me vais a perdonar un segundo que voy a cerrar la puerta porque no lo he hecho y estoy oyendo ruidos que me están desconcentrando. Esperad un segundito. Bueno, efectivamente, como decía Carlos, al final Vale, no hay perdonad. ningún problema tampoco porque haya, o sea, esto sirve para que se vea esa desigualdad. No pasa nada porque exista, porque es que existe. Eso No, es. Por ejemplo, os cuento diciendo lo que dice Teresa, la brecha salarial media en España es del 23%, pero que haya brecha salarial no significa que haya desigualdad salarial, es que no es lo mismo, ¿vale? Es decir, puede haber, os voy a poner un ejemplo, que esto pasa mucho en los planes de igualdad, vemos que existe una brecha salarial del 24%, ¿vale? Y te das cuenta que más o menos hasta los 45 años prácticamente los salarios entre hombres y mujeres son los mismos, pero te das cuenta que a partir de determinado nivel de edad los salarios están muy diferenciados y hay mucha brecha salarial. ¿Por qué? Pues si empiezas a pensar, la incorporación de la mujer se produjo masivamente entre los años 80 y 90. Digamos, en la generación que tiene ahora 55 o 65 años, pues primero hay muchos más hombres que mujeres y segundo, muchos de ellos, aunque llevan los mismos años, pues digamos que han tenido una carrera de continuo, mientras que la mujer ha tenido, y no digo que esté bien, pero ha tenido interrupciones en esa carrera, ¿no? Que han limitado esas posibilidades. Es verdad que lo que pretendemos es que no se limiten, o lo que se pretende, pero digamos que el que exista una brecha salarial no tiene por qué significar que exista una desigualdad. Puede tener una lógica. De hecho, la ley lo que te dice es que ya lo veremos luego, que cuando la brecha salarial es superior al 25% la tienes que explicar. No te está diciendo automáticamente existe un 25%, esto es que hay una desigualdad. No, no. Te dice, la tienes que explicar y muchas veces tiene explicación. Puede ser por muchas razones. Voy a poner un ejemplo. Un director comercial y una directora de marketing. Esto pasa mucho. El director comercial en cualquier empresa es el director, después del director general, mejor pagado. Esto es estadística. Vale, si yo tengo un director comercial y una directora de marketing, me encuentro con que el director comercial cobra, imaginaos, 150.000 euros y la directora de marketing 100.000. ¿Es eso una desigualdad de género? No, porque probablemente si la directora de marketing fuera un director de marketing, esa misma brecha existiría. Entonces, lo que digo es, no es lo mismo brecha salarial que desigualdad. Y eso es un concepto que tenemos que tener claro. Bueno, entonces la finalidad, insisto, es que no exista una discriminación salarial por razón de sexo. El objetivo del registro salarial es comprobar y que la empresa o terceros, es decir, la propia empresa tenga información sobre cuál es su información respecto a los salarios de hombres y mujeres y por terceros, es decir, para que terceros, en este caso la Inspección de Trabajo, pueda tener esa información. Insisto, al final el registro retributivo es esto, es una plantilla, resumiendo mucho, donde yo lo que voy a tener es un registro con los valores medios de los salarios de hombres y de mujeres. Y además disgregado por salario, complementos salariales, por ejemplo, comisiones. Bueno, aquí os hago un matiz, sobre todo a los que tengáis formación laboral. Cuando hablas de salarios, complementos salariales, yo la primera vez que vi esto hace años pensé que complementos salariales se refería a comisiones, a pluses, y no, se refiere a algo un poco más amplio, ¿no? Y percepciones extrasalariales, sabéis que hoy en día, y si no lo sabéis os lo cuento yo, no existen porque todo cotiza y tributa, excepto las dietas y el kilometraje. Excepto eso, todo lo demás cotiza y tributa. Y cuando os dice extrasalariales, por ejemplo, en este concepto se refiere, por ejemplo, a un seguro médico. Si a mí me dicen percepción extrasalarial, yo enseguida me voy a dietas y a kilometraje. Pues no. En el ámbito de los registros retributivos, cuando hablamos de percepciones extrasalariales, estamos hablando, por ejemplo, de un seguro médico. Y esto a veces que el lenguaje enfocado a un sitio no significa lo mismo que el lenguaje en un entorno diferente. Incluso desgregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Esto vamos a verlo más adelante, ¿vale? Porque tiene su enjundia y digamos que aquí esta distinción, sobre todo es una distinción que busca distinguir entre tamaños de empresas, ¿vale? Bueno, ¿qué se necesita para hacer el registro? Obviamente, el salario de las personas,
en este caso de nuestros empleados, los complementos salariales y los complementos extrasalariales, que es lo que he explicado antes, ¿vale? Desgregados por sexos. Y luego hay que calcular, es decir, cojo el salario, imaginaos todos los auxiliares administrativos, en este caso haríamos una disgregación por categoría profesional, que es todos los auxiliares administrativos que tengo en la empresa, media salarial del hombre, media salarial de la mujer y diferencia. Claro, como he dicho antes, podemos hacerlo por puestos de trabajo, por categorías profesionales o por puestos de igual valor, que eso es más complicado, bastante complicado y sobre todo está enfocado a empresas de más tamaño, como veremos más adelante. Pero insisto, al final cojo los auxiliares administrativos, alguien me puede decir, oye, es que los auxiliares administrativos de un departamento no cobran lo mismo que los auxiliares administrativos de otro, por ejemplo, el comercial que el de marketing, cierto. Con lo cual, a lo mejor lo que tenemos que hacer es hacer la media por departamento y por categoría, ¿vale? Pero insisto, esto hay que hacerlo y esto además es obligatorio, como veremos ahora. Y no solo es obligatorio, sino que es sancionable no tenerlo. Y ya hemos visto que la Inspección de Trabajo lo está pidiendo. Es verdad que lo que hemos visto hasta ahora les han dado un mes para tenerlo. Les han dicho, en un mes me lo traes, si no lo tienes te sanciono. Pero esto será ahora al principio. En 2 meses, si van y no lo tienes, te van a sancionar. Y no vale, vengo, no lo tengo y te lo doy dentro de 3 días. No, no, te pueden sancionar perfectamente porque tú tienes que tenerlo a disposición de la Inspección de Trabajo y de los trabajadores, que ahora entraremos también en ese detalle. Bueno, esto un poco, Teresa, si me tienes que corregir en algo, me corriges, ¿eh? No, adelante. Vale. Bueno, entonces, brecha salarial. Esto es lo que os he dicho antes. Cuando el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en el 25% más, hay que incluir una justificación. Esto es en las empresas de más de 50 trabajadores, ¿eh? En las empresas de menos de 50 no existe obligación de incluir esa justificación, pero en las empresas de más de 50 sí. ¿Vale? Entonces, en las empresas de menos de 50 simplemente tienes los datos. Si se los enseñas a la inspección, los tendrás que explicar. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque esta persona entró. También la gente negocia los salarios. Es decir, esto no hay que ser un ultra y meter aquí las cosas por cazador. Oye, la gente negocia salarios. Y cuando, sobre todo en la pyme, cuando yo estoy negociando a alguien, pues hay gente que me negocia un salario mejor que otro y la diferencia en el que uno cobra más u otro es porque uno me lo negoció mejor u otro. Y esto no es lo ideal, pero sobre todo en la pyme pasa mucho. ¿Vale? Porque la pyme no tenemos más remedio que negociar muchas veces en salario, porque si no, no fichamos a alguien. Yo no soy Telefónica, que hay alguien que está dispuesto a ganar menos por irse a Telefónica. Nosotros en la pyme eso no nos lo podemos permitir, con lo cual al final entramos en una especie de subasta y negociación salarial, con lo cual muchas veces la brecha salarial es porque una persona lo negoció mejor que otra. Pues sí, eso no es una razón justificativa de discriminación por razón de sexo. ¿Vale? Entonces simplemente es explicarlo. A ver, esto es lo que siempre hemos hablado. Si me viene la inspección, a ver, esto al final muchas veces vendrá por denuncia, ¿vale? Es decir, denunciar a alguien, oye, estamos haciendo exactamente lo mismo, tenemos lo mismo, trabajamos lo mismo, exactamente lo mismo, y él gana un 30% más. Pues ¿cómo lo vas a justificar? ¿Simplemente porque negoció bien el salario? Eso te puede valer al principio, pero ¿te vale 2 años después? No. Esto ya veremos aquí por dónde ataca la inspección. Pero insisto, y como ha dicho Teresa al principio, Agenda 2030, los objetivos de la OCDE, bueno, en este caso de la Unión Europea o de los países del primer mundo son clarísimos y van a ir a por ello. Y eso muchas veces habrá situaciones en las que nos será muy difícil justificar determinadas cosas y podrán ser sancionables. Yo estaba el otro día en una charla con inspectores de trabajo y la verdad es que les vi bastante ultras de esto, bastante ultras, lo cual me dio miedo, ¿vale? Bastante ultras. Creo que va a haber un periodo de adaptación que van a dejar de 2-3 meses antes del verano, pero yo creo que a partir de septiembre van a por esto a saco. Os digo más, a ayuntamientos de Madrid se les ha hecho una campaña de inspección de trabajo para ver si tienen los planes de igualdad, que es diferente a los registros retributivos. Es más, un poco por hacer el apéndice. Hoy en día, hasta los 50, todas las empresas tienen la obligación de tener el registro retributivo. Hasta 50 trabajadores, todo el registro retributivo. De 50 a 100 y a partir del año que viene, tienen que tener plan de igualdad. Es decir, los que estéis entre 50 y 100, aunque este año tengamos que hacer el registro retributivo, el próximo año tenéis que tener plan de igualdad ya. Y las empresas de más de 100 ya tenían que estar en ello. Incluso algunos terminados, bueno, en función de una serie de circunstancias, pero en principio ya tienen que estar con el plan de igualdad. Si aquí hay alguien que tenga más de 100 trabajadores, ya tiene que estar con el plan de igualdad. ¿Vale? No es objeto de este webinar el plan de igualdad, ya fue objeto de otro webinar, pero lo tenemos que tener claro. ¿Vale?
el registro retributivo para todas las empresas de menos de 100 ya es obligatorio desde hace unos días. Multas, insisto, pues de 6.251 a 187.000, dependiendo un poco. Seguramente si es una inspección rutinaria, pues rondará los 10.000 euros, en función de si es una persona 2 o de pronto es algo general, que entonces se podría ir mucho más. Si es dentro o hay una, digamos, una reincidencia o es dentro de un tiempo, yo creo que las multas irán a más. Yo creo que en este punto lo importante es la justificación, porque a veces hay mucha gente que lo justifica y aunque crea que está bien justificado, no se ve como, o sea, no es una justificación suficiente, me refiero, que hay que tener perspectiva de género para justificarlo bien. Exacto. No cualquier persona lo puede justificar y es válido. Vale, en esto de puestos de igual valor, ahora Teresa me acompañará algo, pero os explico. Esto es sobre todo para empresas de más de 50. Esto es un tema que sobre todo se está dando en los planes de igualdad y que además sabemos que la inspección es lo que más se está mirando. Mirad, antes os he dicho que, vamos a poner un ejemplo, auxiliares administrativos, ¿no? Y vamos a imaginar telefonistas, ¿vale? Yo puedo tener 3 auxiliares administrativos y un telefonista. Entre los auxiliares administrativos más o menos existir un salario parecido y en el telefonista, imaginaos que los auxiliares administrativos son hombres. Tenemos 3 hombres auxiliares administrativos que cobran más o menos lo mismo. Y luego tengo una mujer que es telefonista que cobra un 30% menos. Vale, entonces, esto en una empresa de más de 50, insisto, que es donde hay que hacer esto. Vale, la ley para evitar esto, es decir, para evitar, oye, mira, son auxiliares administrativos y telefonistas, en principio no hay discriminación porque son puestos de trabajo diferentes, categorías profesionales diferentes, te hace un matiz y te dice, oye, perdona, hay que valorarlos, esto es complicadísimo, esto sería solo para un webinar, pero lo que te dice es que hay que valorar, digamos, los puestos de trabajo. Y hay un sistema de puntos, de hecho hay una herramienta, luego os daremos herramientas, de hecho si queréis, pues Mónica ir subiendo ya alguna, por si alguien quiere echar, por ejemplo la de lenguaje inclusivo. Bueno, pues existe una serie de guías y hay una de ellas que es que han sacado, en este caso el Instituto de la Mujer, que lo que es una guía para valorar puestos de trabajo por un sistema de puntos, ¿no? Entonces, lo que te viene a decir es que un auxiliar administrativo y un telefonista, si los valoramos, pues en unos se requieren unos estudios, en otros otros, en otros se requieren idiomas, en otros no, y al final te sale una puntuación, imaginemos 16 puntos. Entonces, tengo que los auxiliares administrativos, la valoración de su puesto de trabajo me sale 16 puntos y la del telefonista me sale 16 puntos o 15. Entonces, lo que te está diciendo es que son puestos que, aunque sean categorías profesionales diferentes y puestos de trabajo diferentes, consideran que son el mismo valor y sí podría considerar que hay discriminación salarial, en este caso entre los auxiliares administrativos, que son 3 hombres, y la telefonista, que es una mujer. Y esto es algo que, insisto, en empresas de menos de 50 no lo están pidiendo ni lo van a pedir, porque esto requiere una labor de recursos humanos como es la valoración de puestos de trabajo, job descriptions, hay una serie de cosas que no son, que la pyme no está acostumbrada ni tiene recursos para estar en ello. Pero es algo importante, ¿verdad, Teresa? Sí, yo creo que este punto es uno de los más complicados que tiene el registro retributivo, sobre todo porque, como bien has dicho, para las empresas de más de 50 trabajadores es obligatorio hacerlo a través de este método, pero es que luego hay otras empresas que a lo mejor no están obligadas, pero sin embargo sí que le es más ventajoso hacerlo a través de esto. Y nosotros como consultoría es verdad que no lo podemos hacer porque no podemos valorar los puestos de trabajo, pero sí que es verdad que os podemos intentar guiar y aconsejar en cierto modo con algunas pues jobs description, porque es que la herramienta que facilita el Instituto de la Mujer, aunque está muy bien y creo que lo debería de hacer todo el mundo, es muy enrevesada desde mi punto de vista y se necesita mucho tiempo y, hombre, si eres una gran empresa, pues sí que a lo mejor te beneficia hacerlo, pero para una pyme no le veo, o sea, le veo el sentido de la igualdad, pero no de la practicidad. Así que me parece muy importante este punto.
Vale, nosotros las experiencias que tenemos en inspección de trabajo es que lo primero que piden es esto en las empresas de más de 50. Y la realidad es que les decimos, mira, lo hemos hecho con puestos de trabajo y categorías profesionales porque no somos capaces de hacerlo así. Esto nos damos muchas veces cuenta que el legislador vive en unos mundos de yuppie, perdonadme que lo diga así, porque muchas veces cuando legislan, y esto yo que estoy acostumbrado a leer continuamente Real Decretos y estar viendo las legislaciones, pues te sorprende y muchas veces dicen en qué mundo viven, no saben lo que es la pyme. O sea, es decir, y aún así aquí de pronto han dicho, oye, es esto de igual valor a las empresas de más de 50, ¿no? Que lo podían haber hecho con las de más de 5, entonces ya la liábamos, ¿no? Porque esto es algo pues, que nadie tiene y que es complejo, es muy enrevesado, como ha dicho Teresa. Entonces, al final, lo que os digo es, en las empresas de más de 50 te obligan a hacerlo de esta manera. Yo al final entiendo y creo que si tú acreditas a la inspección que lo has hecho por puestos de trabajo y categorías profesionales, no creo que te pongan problemas ni te sancionen porque no lo hayas hecho con puestos de igual valor. Porque, insisto, si veis la herramienta, que os la colgaremos, os la mandaremos, veréis que es muy enrevesada y es un Excel prácticamente con macros, tablas dinámicas, bueno, algo bastante complicado, ¿no? Sí. Bueno, antes hemos hablado de salario, retribución extrasalarial y otra serie de cosas, ¿no? Hay que decir, aunque luego ahora veremos un poco cómo se trabaja y cómo es el registro retributivo, sí un poco hay que decir que hay determinadas cosas que no se consideran salario, ¿vale? Como las indemnizaciones o suplidos por gastos realizados, indemnizaciones de la seguridad social, plus de distancia y transporte, bueno, todo este tipo de cosas que no se consideran salario, ¿no? Y que por lo tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el registro retributivo. Vale, respecto al registro retributivo no es hacerlo y me olvido, no. Aquí dice que dentro del mismo año, si se producen alteraciones sustanciales, hay que volverlo a hacer. Claro, ¿qué son alteraciones sustanciales? Pues ya la hemos liado, porque no es objetivo. Yo lo que digo es, para mí, y dado que hoy en día la mayoría de las empresas suben salario una vez al año, a no ser que suceda algo y demás, pues yo no me complicaría la vida y lo que haría es actualizarlo el primer trimestre de cada año respecto a las subidas que se hayan hecho en enero, y yo creo que, a no ser que en un mismo año pases de 8 trabajadores a 45, ¿no? Entonces ahí me lo plantearía porque eso sí es una alteración sustancial. Pero digamos que en circunstancias normales pues sería actualizar el registro salarial trimestralmente, porque recordemos que cuando venga la inspección de trabajo se lo tengo que poner a su disposición de manera inmediata. Entonces, al final, insisto, aquí lo que pretende el legislador, por un lado es asustar, por otro lado es concienciar y por último término es corregir lo que pueda existir o las alteraciones o en este caso desigualdades que puedan existir, ¿no? Insisto, cada año natural, nosotros lo que estamos haciendo en el despacho es que pasamos un precio por hacer el registro salarial de manera anual, es decir, año a año se pasará una factura por hacer el registro salarial de cada año. Bueno, ¿qué son alteraciones de carácter sustancial? Como he dicho, ¿no? Revisión salarial convencional, activación de la cláusula de garantía salarial, nuevo texto. Bueno, claro, ¿alteraciones de carácter sustancial es la retribución de un trabajador? Pues no, será la retribución de muchos. ¿De un trabajador un incremento de plantilla? Pues yo tampoco considero que eso es una alteración de carácter sustancial. Mira, yo muchas veces, sobre todo por el tema de las modificaciones sustanciales que hay en derecho laboral, yo fijaría, y esto, insisto, no hay nada que legisle, sino es la pragmática, yo el tema de carácter sustancial lo fijaría en un 20%, es decir, modificación de salarios en más de un 20% de personas, incrementos o bajadas de plantilla de más de un 20% o clasificaciones profesionales modificadas en más de un 20% de los trabajadores. Yo por ahí me guiaría, pero insisto, yo en pymes, sobre todo de menos de 50, yo creo que con que lo tengamos una vez al año es suficiente. Insisto, estoy siendo pragmático y no es lo que dice la ley. La ley dice carácter sustancial y yo os he fijado el carácter sustancial en el 20%. Pero bajo mi punto de vista, sobre todo ahora, si la inspección de trabajo ve que tienes el registro retributivo, que lo vas haciendo año a año y que está razonablemente bien hecho, pues no creo que vaya a meterse con esto. Pero bueno, insisto, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que luego la gente y las empresas hacen, ¿no? Bueno, a ver, hay que distinguir las empresas que tienen representación de los trabajadores y las empresas que no. Las empresas con representación legal de los trabajadores tienen, para empezar, derecho a ver el registro salarial. De hecho, pueden colaborar y pueden insistir y ver el registro salarial entero y tienen que ser avisadas antes de empezar.
A ver, en empresas de menos de 50, que es donde más se va a utilizar, porque a partir de 50, insisto, si no es este año, el año que viene va a haber planes de igualdad y tiene que haber, digamos, intervención de la representación de los trabajadores sí o sí, porque no hay otra opción, ¿vale? Digamos que en empresas de menos de 50 se dará pocas veces que exista representación legal. Y si existe representación legal, es una representación legal no muy activista. Puede ser muy activista en el sentido de yo tengo mis horas libres o de reivindicativo, pero no va a ser muy, digamos, oye, pues quiero ver, a lo mejor sí te lo piden, pero por tocar las narices, pero digamos que no es uno de sus puntos de guerra ahora mismo, no es una de las cosas en las que entiendo que puedan dar guerra, ¿vale? Pero insisto, si hay representación legal hay que avisarles de que se va a hacer el registro salarial, si no, pues no hace falta. Y también hay que Bueno, avisarle si se va a cambiar con la misma antelación. Eso es, si va a haber un año en el que se va a cambiar el registro salarial o cada vez que se haga un año, pues hay que avisarles con esa antelación, como bien dice Teresa. Bueno, las personas trabajadoras tienen derecho a acceder a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa al registro salarial de su empresa. Vale, el registro salarial puede ser anónimo. Teresa, porque aquí esto es una cosa que el otro día estuvimos viendo. Yo el registro salarial que puedo entregar a la representación legal de los trabajadores puede ser perfectamente anónimo, ¿verdad? Claro, de hecho el Teresa, trabajador, o sea, la representación legal sí que tiene acceso a ver el registro completo. totalmente, Sí, pero el trabajador eso en sí solo puede no. ver los porcentajes de diferencia. O sea, no vas a ver en ningún momento cuánto cobra el jefe, si esa es la pregunta. Eso es. Sí, no, a ver, te lo digo, la representación legal de los trabajadores, de hecho, ya por propia ley orgánica de libertad sindical, ya tiene acceso a muchos datos, tiene acceso a salarios por las copias básicas de los contratos, ya Claro. tiene acceso y tiene un deber de confidencialidad. ¿Vale? La representación legal que tenga conocimiento de muchos datos no significa que los pueda divulgar. De hecho, insisto, tiene obligación legal de guardar confidencialidad de los datos a los que tiene acceso por su condición de representante legal. Con lo cual, aunque él pueda ver el registro de los trabajadores y pueda ver todos los datos, no puede divulgarlos. ¿Vale? Bueno, insisto, importes equiparados como importes efectivos. ¿Vale? En esto, en caso de inexistencia de representación legal, pues tendrá acceso a las diferencias porcentuales que existieran, no a las cuantías efectivas. ¿Vale? Esto es un tema que da mucho miedo, que por ejemplo en los planes de igualdad da mucha guerra, ¿vale? Porque la gente no quiere que sepa. Bueno, pues se puede hacer, ¿vale? Bueno, esto lo hemos dicho ya varias veces. Todas las empresas tienen que tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Y ojo, alguna persona me preguntaba, ¿no? ¿Solo los empleos por cuenta ajena? ¿El administrador, por ejemplo, que tiene nómina debería estar? Sí, desde mi punto de vista, sí. ¿Vale? Porque no habla de empleos por cuenta ajena. Incluso, si no recuerdo mal, el Real Decreto habla de personal directivo y altos cargos. Y un alto cargo, independientemente del régimen aplicable, es un administrador. ¿Vale? Sí, además es que no hay excepciones, no contempla Eso es. excepciones. Esto me adelanta una pregunta tipo, oye, si tengo un solo trabajador, ¿tengo que tenerlo? Sí. ¿Con qué lo voy a comparar? Con nada. Pero como la ley no dice nada de eso, pues hay que tenerlo. Porque el Exacto. registro retributivo, oye, se puede usar, y de hecho está planteado para plantear por temas de igualdad, pero a lo mejor se usa pues para que la inspección se lo lleve y meterlo en una estadística para tal, o a lo mejor se usa para ver si los seguros sociales coinciden con el registro salarial. Ojo, que es más, os digo un tema que tiene su aquel. Vosotros sabéis que existe en la Ley de Procedimiento Administrativo, o digamos, existe una norma general que habla de que la Administración no puede pedir datos a las empresas que ya tuviera. Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo en las inspecciones, ¿no? Cuando te piden tráeme los 303 de los últimos 4 trimestres. Tú perfectamente podías decir, no te los llevo porque tú tienes acceso a ellos. Y eso era, y además tenías toda la razón del mundo. Era encabronar al inspector, las cosas como son. Pero tenía todo el derecho del mundo. Y nosotros, si os acordáis, y si no os lo recuerdo, y al que no lo recuerdo se lo informo, de que se presentan todos los meses los CRA. Los CRA es conceptos retributivos abonados. Es decir, nosotros aportamos a la Seguridad Social los conceptos retributivos abonados a todos los trabajadores. Con lo cual, me están pidiendo una información que ellos ya tienen. ¿Hasta qué punto yo podría, si viene la inspección y decirme, dame el registro retributivo, decirte no, porque la administración ya lo tiene la Seguridad Social a través de los FRA?
Bueno, el inspector va a ir a por mí, por listo. Pero ojo, esto no lo estamos planteando seriamente muchas veces. Oyes, ojo, que me están pidiendo unos datos que a través de los CRA ya tienen. Pero bueno, insisto, esto es empezar tocando las narices en este caso al inspector, ¿no? Lo que hemos dicho, la falta de registro salarial constituye una infracción administrativa grave, en este caso de una multa entre 626 y 6.250 euros. Y aparte, es que te van a multar y te van a pedir que lo hagas en un mes. Y si no lo tienes en un mes, va a ser de grave a muy grave. Y además, como encima se lo entregues mal, te hayas sancionado, se lo entregues mal y encima haya brecha salarial, va a entender que lo estás intentando ocultar, con lo cual pueden caer otro par de sanciones por otra serie de circunstancias. A ver, creo que es un procedimiento que ahora veremos, que no es costoso, que es sencillo, que además te da información. En una empresa de 2 no, pero en una empresa de 50 te puede sorprender algunos datos y te puede venir bien para otras cosas. Entonces yo os recomiendo a todos que lo hagáis. Os daremos o veréis que hay herramientas para hacerlo vosotros. Yo siempre a este respecto digo, y entro un poco en nuestra filosofía como empresa, vosotros sabéis que nuestra frase corporativa es ¿y si solo tuvieras que ocuparte de tu negocio? Que lo que queremos decir aquí es, oyes, ocúpate de lo que vendes, de tu e-commerce, de tu negocio. Para esto estamos nosotros. Pero muchas veces dices, mira, lo meto en el Excel que me ha dado el Instituto de la Mujer, que son media hora. No es media hora, es bastante más, pero piensas que es media hora. Pero no es media hora que dedicas a hacer el Excel, es media hora que dedicas a hacer el Excel y media hora que no haces otra cosa. Entonces, desde mi punto de vista, es algo que se puede externalizar y, bueno, también soy parte interesada, ¿no? Pero es que de verdad lo creo. De verdad creo que es lo mejor porque al final nosotros estamos para que no tengáis que estar con estas cosas. Aparte que, insisto, no es media hora. Como veréis, o cuando os colguemos el Excel, veréis que la media hora es bastante más complicada. Exacto, Teresa. Vale, mira, este es, por ejemplo, un ejemplo de registro salarial. ¿Vale? Entonces, al final... Que además es el del Instituto de la Mujer, o sea, este es el que han facilitado, vamos. Exacto. Entonces, por ejemplo, veis que vamos a ir a la parte de arriba, total, te dice, oyes, estos son trabajadores, X, salario base, bueno, al final te dice, oyes, el hombre cobra 48.659 euros y la mujer 30.743. Hay un 37% de diferencia. Esto no es hombre, esto es el total. Este es el resumen de todos los trabajadores. ¿Vale? Entonces te dice, oyes, que la media de todos los hombres y la media de todas las mujeres hay una diferencia del 37%. Y lo que te dice, si eres de más de 50 trabajadores, es que expliques esa diferencia. Se puede explicar por razones históricas, por media de edad, por 1000 historias, pero hay que buscar un razonamiento que convenzca al inspector y que sea lógico y coherente. Ahora imaginemos grupo 1. El grupo 1, que puede ser auxiliar administrativo o grupos de cotización. Yo es el que nunca utilizaría grupos de cotización porque para empezar están absolutamente desfasados y no es el que yo utilizaría porque además muchas veces sabéis que son licenciados. Bueno, pues yo no es, digamos, el que utilizaría para equiparar. Utilizaría más puesto de trabajo, ¿no? Auxiliares administrativos, telefonistas, recepcionistas, técnicos, por ejemplo, en mi caso, técnicos de nómina, ¿no? Que tengo 6 o 7. Los técnicos de nómina. Pues cojo los técnicos de nómina, hombre, mujer, salario, un poco salario definitivo, salario extrasalarial, si hay dietas. Oye, ¿cuál es la diferencia en los técnicos de nómina? Pues mira, el hombre cobra 67.000 y la mujer cobra 52.000. Nosotros en algunos planes de igualdad nos hemos encontrado con que la mujer cobra más que el hombre, e incluso un 30%, 35%. Puede pasar también y no hay ningún problema, claro. Se explica igual. ¿Vale? En este ejemplo que pone el Instituto de la Mujer, pues no ha puesto nadie que sea la mujer cobrando más que el hombre, ¿no? Pero os puedo asegurar que existe porque yo lo he visto y lo he vivido. ¿Vale? Entonces, insisto, aquí tenéis un ejemplo en el que viene, esto se tiene que entregar a la inspección de trabajo. Dime, Teresa. Este cuadro representa solo la media. Luego hay otro cuadro exactamente igual que representa la mediana. O sea, que eso este es 1. Exacto. ¿Vale? Entonces, mirar, aquí en el tema de, claro, aquí esto sería otro ejemplo, que es a través de Power BI, que es una analítica de datos que nosotros utilizamos, donde pues, podemos sacar una serie de información, por ejemplo, que es por edad. Oye, quiero saber el salario, la brecha de salario por edad. ¿Puedo hacerla por categoría, como hemos visto antes, o la quiero hacer por edad? Y entonces os sorprenderéis, y yo me sorprendo muchísimo, cuando veis que a partir de 50 años
se dispara absolutamente lo que es la brecha salarial. Bueno, en este ejemplo no es el caso, pero os puedo asegurar que en empresas de determinado tamaño, sobre todo empresas de más de 100 trabajadores, cuando hacemos los planes de igualdad y la auditoría retributiva, insisto, yo veo que hasta los 45 años prácticamente no hay brecha salarial, más allá de alguna puntual, pero de pronto a partir de los 45 o 50 incluso, ves que se dispara bastante. Por ejemplo, si hay brecha salarial entre los indefinidos y los que tienen contrato temporal, si hay brecha salarial por categorías, aquí lo veis, ¿vale? Brecha salarial por puesto. Bueno, aquí se pueden sacar una serie de datos que si tú se los das a la inspección, pues la verdad es que quedan muy bien. Y no solo para quedarte a la inspección, también es para analizarlos tú, ¿no? Bueno, insisto, en empresas de 4 o 5, pues a lo mejor esto da poca información, pero en empresas de 20, pues alguna información te da. En cualquier caso, hay un requerimiento legal de obligación. ¿De acuerdo? Y luego, este, por ejemplo, es otro también de Power BI, en lo que vemos por la mediana, la media, en este caso mensual, anual, brecha salarial base por puestos, en este caso puestos sin nombrar. Bueno, al final, no sé, Mónica, si podéis, yo no sé si habéis colgado ya algún documento, pero estaría bien que colgarais, mira, sí, ejemplo, uso de herramienta de registro retributivo, guía uso de herramienta de registro retributivo. Vale, pues mira, están colgados todos, fenomenal. Vale, pues ahí los podéis ver, los podéis rellenar. Quien lo quiera hacer suyo, os cuento un pequeño secreto, ¿no? Para un poco veáis nuestra filosofía de empresa. Esto es, alguien me decía, pero oye, ¿y por qué vas a colgar la herramienta de registro retributivo? Porque a mí si lo queréis hacer vosotros, yo no tengo ningún problema. Yo os doy una opción. Y yo al final lo que doy son opciones. La opción es, si queréis hacerlo vosotros. Si queréis que lo hagamos nosotros, pues eso que os quitáis. Tiene coste, obviamente, pero bueno, pues digamos que os olvidáis del tema, ¿no? Y insisto, hay veces que hay gente que dice, oyes, voy a dedicarme a que son 20 minutos. Os puedo asegurar que alguno hemos hecho de 4 trabajadores, a que sí, Teresa, y no son 20 Sí. minutos. No. Para nada. Tiene sobre todo por lo de los puestos de igual valor. Eso es, vale. A partir de aquí, bueno, más o menos hemos estado 40 minutos. Yo creo que ya pasamos a un turno de preguntas, de todas las preguntas que tengáis. Sí he visto que, bueno, me están diciendo por aquí que ha fallado un poco mi conexión. En realidad tengo un giga de conexión de internet, pero bueno, no sé si por alguna razón ajena a nosotros, pues normalmente nunca hemos tenido problema en ningún webinar. Pero bueno, si ha sido así, pues os pido disculpas por adelantado. Y ya sin más, yo quedo a vuestra disposición para preguntas que podáis tener para que os podamos ayudar Teresa o yo y a ver si os podemos arrojar luz y de lo que no sepamos, pues tomaremos nota para aclararoslo lo antes posible. Os pasamos, si os parece, Si queréis, a un turno de os hablo un preguntas. poco de las herramientas mientras recopilan las preguntas. Sí. Bueno, pues hay una que es del lenguaje inclusivo, que es muy interesante, sobre todo a la hora de definir los diferentes puestos de trabajo, porque de nada sirve que hagas un registro retributivo para ver la igualdad si solo pones el puesto masculino. Así que me parece muy interesante porque da ejemplos prácticos y creo que puede estar bien. Y luego las otras tres son del registro retributivo. Una es la guía explicativa, es un PDF de la guía explicativa de cómo utilizar la herramienta. Luego uno de los Excel es la herramienta en sí, que te viene en blanco para que tú lo rellenes. Y el otro Excel es la herramienta utilizada con un ejemplo para ayudar a la mejor comprensión. Yo creo que con eso. Vale. Ok, preguntas que tengáis. Vale. Empezamos ronda de preguntas. A ver, nos preguntan si son medias distintas un administrativo de un departamento si se compara con administrativos de otro departamento. Puede haber medidas diferentes. He puesto el ejemplo antes es decir, si yo equiparo los auxiliares administrativos de toda la empresa, puedo estar
digamos, no siendo del todo justo porque, insisto, por ejemplo, los departamentos comerciales históricamente están mejor pagados que los departamentos, por ejemplo, de control de gestión o de administración, ¿no? ¿Por qué? Porque el departamento comercial, pues normalmente, entonces yo aquí intenté, a ver, también hay que ser un poco listos entre comillas, me explico. También, oye, si vemos que hay un dato que no nos favorece de difícil explicación, pues y cojo auxiliares administrativos de toda la empresa y me sale una brecha salarial porque resulta que los auxiliares administrativos de comercial son hombres y los auxiliares administrativos de administración son mujeres, pues si hago la comparativa va a salir fatal. Entonces, hagamos dos comparativas, las de auxiliares administrativos de comerciales, las de auxiliares administrativos de administración. Es decir, también hay que un poco ser coherentes, explicarlo y también ir a lo que nos favorece, ¿no? Claro. Por eso creo que Más, aquí Mónica. la visión de una persona que sepa, de un profesional, creo que es interesante, Exacto, porque va a exacto, saber qué es lo que exacto. más te beneficia y, por supuesto, siempre intentando, aparte de cumplir la ley, pues de ver qué desigualdades hay también dentro de la empresa, si es que las hubiera. Ok. Más, Mónica. Nos preguntan, ¿pero entonces hay que hacerlo por categorías, puestos y también por edad o cuál es el mínimo que te piden para poder hacerlo? A ver, lo que la legislación te dice, a ver, lo suyo, a ver, lo ideal sería hacerlo de todas las maneras, ¿vale? A ver, no lo de igual puestos, igual valor, porque igual puestos, igual valor es a partir de 50 trabajadores y es tan complicado que yo voy a hablar para empresas de menos de 50, yo lo haría por puestos de trabajo y categorías profesionales, os voy a decir más, lo haría por lo que más me interesase de las dos cosas. Porque, Teresa, ¿aquí te existe una obligación de hacerlo de las dos maneras? ¿O puedes elegir la que más se adapte? Exacto, puedes elegir. Entre las tres puedes elegir lo que mejor se adapte. Por eso decía que hay veces que sí que beneficia hacerlo por puestos de igual valor. Es que depende de cada caso. Pero vamos, en todo caso, las de menos de 50 trabajadores pueden elegir entre las tres formas y los de más de 50 trabajadores, si lo quieren hacer por las otras dos vías, bien, pero seguro lo tienen que hacer por los puestos de igual valor. Vale, perfecto. Esta os la leo Ok. entera y vais contestando por partes si queréis. En empresas que no tenemos representación de los trabajadores, ¿quién puede solicitar dicha información? Cualquier trabajador y con algún formulario especial por escrito y solo puede pedir información de su categoría, supongo, ¿no? De dicho registro retributivo, ¿qué parte de esa información está la empresa obligada a enseñar al trabajador que lo requiera? Bueno, Teresa, el contesto trabajador yo. tiene derecho a solicitarlo. Lo único que va a poder ver es la diferencia que hay. Nunca el salario en sí, ni quién lo cobra, ni cómo, ni nada. Simplemente va a ver el porcentaje. Pues depende de cómo hayan hecho el registro, pero por ejemplo, en esta categoría la diferencia es del 30% a favor de la mujer o a favor del hombre. Punto, ya está. No va a poder ver más. Y yo Diferente entiendo si es... Perdona, que Teresa. no, yo entiendo que lo puede ver en toda la empresa, ¿no? Eso es. Exacto. Lo puede ver en toda la empresa, las diferencias salariales en toda la empresa y, insisto, esto es si no hay representación legal de los trabajadores, ¿eh? Si hay representación legal, tiene derecho a verlo todo. Pero insisto que la representación legal de los trabajadores tiene un deber de confidencialidad impuesto por la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Bueno, Ley Orgánica en este caso de los sindicatos. Vamos. ¿Vale? Entonces, tiene obligación de guardar confidencialidad de lo que vea, pero un representante legal de los trabajadores puede verlo todo. Un trabajador solo la brecha salarial. Vale. ¿Qué ocurre cuando hay Más cosas. puestos únicos ocupados por una mujer o por un hombre? Pues nada, pues que la gráfica no saldrá comparativa. Pero ya está, pero tendrás que ponerlo. No habrá comparativa. Y si, por ejemplo, hubiera de igual valor, pues a lo mejor el puesto único, pero hay un puesto que no es único, pero hay otro puesto único que más o menos son del mismo valor, ¿no? En empresas de más de 50. ¿Vale? Que insisto, lo de igual valor, puestos de igual valor es un mundo que no es, no, o sea, da para un webinar solo. Vale. En referencia a Más. esta,
Sí, pero ve las diferencias salariales de las categorías, pero si hay puestos únicos, está claro que el sueldo se sabe de quién es. No, porque solo puede ver la No, porque le diferencia. puedes, Si la eso es, puede ver la brecha diferencia es del salarial de la empresa. 0%, claro. Claro. O sea, lo que va a ver es una brecha salarial de la empresa, no tiene por qué verlo por puestos. ¿No, Teresa? ¿O puede verlo por puestos? Yo entiendo que no puede verlo por puestos. Puede ver la brecha salarial de la empresa. ¿Mm? Claro. O sea, yo entiendo que puede ver la brecha salarial por puestos de la empresa, pero en todo caso va a ser solo la diferencia. O sea, me refiero, Sí, pero si solo hay una persona, no va a haber brecha salarial. sí, Entonces, pero lo que dices es que si, por ejemplo, ve puestos de auxiliares administrativos, la brecha salarial, pues verá que uno no cobra más que el otro y sabe quiénes son los dos, ¿no? Claro. A ver, ah, yo aquí soy pragmático. Claro, sí, imagínate que hay dos auxiliares administrativos, Teresa, un hombre y uno es mujer, tú no sabes lo que cobra cada uno, pero sí vas a saber que uno cobra más que otro. Porque da la casualidad que son hombre y mujer. Con lo cual dices, joder, mira, qué casualidad. Imagínate que soy yo, que soy auxiliar administrativo hombre, y tengo a mi compañera, y no sé lo que gana. Digo, quiero ver el de mi categoría, y yo ya sé que gana más que yo o menos. Entonces yo creo que aquí, y yo aquí en los planes de igualdad alguna vez lo hemos hecho, es decir, yo le daría al trabajador la brecha salarial empresarial. ¿Vale? Si la quiere saber por categoría, en principio se la denegaría. ¿Que me la quiere saber? La reclame. ¿Vale? Yo entiendo, le puedo decir, mira, entiendo que no te la tengo que dar porque podría incumplir, o sea, es decir, me puede buscar la excusa de la RGPD, porque esta ley y estos reales decretos del plan de igualdad colisionan muchísimo con la RGPD. Y sí, algún día se planteará algún tipo de demanda en la cual, en este caso, el legislador o los jueces o el estamento judicial tendrá que elegir cuál de las dos, por criterio de jerarquía, cuál de las dos, en este caso, cuál de las dos tiene preponderancia sobre la otra. Vale, yo en este caso que vosotros, aunque la ley te exija entregarlo por puesto de trabajo, yo no lo haría. Si en la que hay 16 de auxiliares administrativos le doy la brecha por esa categoría y no tiene incidencia, pero en la que hay dos y pudiera darse este caso, yo no lo daría. Aunque la ley me diga que sí, yo no lo daría. Y luego no hay ningún, es tan sencillo como que un trabajador lo pida por email al Departamento de Recursos Humanos al jefe, oye, quiero ver esto. Pues tiene todo el derecho del mundo a verlo. Y si no se lo quieres dar, pues te puedes ver con que vaya a la inspección de trabajo y lo exija a través de la inspección, ¿no? Entonces ya claro. tienes inspección. Entonces, yo que si lo pide, pues lo que se le daría es la brecha general en el caso que hemos expuesto antes. ¿Vale? Vale. Nos preguntan, ¿pero Más los puestos de preguntas. igual valor pueden sustituirse por la clasificación profesional o solo en empresas de menos de 50 trabajadores? No, a ver, no es que se sustituyan. Es que tú puedes hacerlo en las empresas de menos de 50, puedes hacerlo o bien por categorías profesionales, o bien por grupos, o bien por puestos de igual valor. Pero en las empresas de más de 50 te dice que lo hagas por puestos de igual valor. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso es tan complicado que yo lo que he recomendado, que aunque la ley diga eso, yo lo que os recomiendo, ¿vale? Porque es que no quiero entrar en lo que es puestos de igual valor, pero no sé si se puede, si os invito a que en el Instituto de la Mujer entréis en la herramienta de Excel que habla de cómo coger los puestos y lo primero que tienes que tener es 20 puestos de trabajo que tengo en la empresa. Pues auxiliares administrativos oficiales, gerentes, account manager. Todo. Luego, a cada uno de ellos le tengo que dar puntos en función de qué exijo para cada puesto. Al auxiliar me vale una FP, pues un punto. Pero, sin embargo, al oficial administrativo le exijo licenciado, 3 puntos. Y vas poniendo puntos a cada puesto. Y cuando termina cada puesto tiene un sistema de puntos. Entonces, lo que te dice es que cuando termines el sistema de puntos, los puestos de trabajo que tengan puntos parecidos se comparan entre sí. Entonces, insisto, en las empresas de menos de 50 hacer esto, es que veréis, es súper engorroso. Yo no lo hago, yo directamente me voy a puestos de trabajo. Y en las empresas de más de 50, ¿vale? Yo entiendo que aunque la ley te habla de hacerlo, si tú al inspector le vas con eso hecho por puestos de trabajo, ¿vale? El inspector, si ve un auxiliar administrativo y un telefonista, aunque no le has hecho el esquema de igual valor, él luego a lo mejor puede decir, oye, pues mira, yo considero que esto es de igual valor y aunque tú lo has comparado entre auxiliares administrativos, te lo voy a comparar yo con telefonista, me gustaría que lo cambiaras. Dudo mucho en empresas de más de 50 que tengan solo el registro retributivo este año que la inspección sancione por no tenerlo por puestos de igual valor.
Otra cosa es el año que viene con los planes de igualdad, porque cuando hagáis el plan de igualdad, sí tenéis la obligación de hacerlo por igual valor. Y recuerdo que algunos planes de igualdad que nosotros nos ha sido imposible hacer esto. Imaginaos una empresa de 300 donde no tiene job descriptions, no tiene un montón de cosas, ponerme a hacer esto. Entonces, lo que hemos hecho es cerrar el plan de igualdad y decir que dentro de los objetivos del plan de igualdad es tener esto preparado en el siguiente año. Porque, insisto, esto no es un trabajo de nuestro, de salarios, es un trabajo de recursos humanos. No sé, yo conozco un montón de empresas de 100 trabajadores, 120 que no tienen departamento de recursos humanos. ¿Cómo van a hacer job descriptions? Entonces, insisto, esto es lo de siempre. El legislador pretende una cosa y se cree que los pymes somos otra. Entonces, yo lo que sí os digo es, lo que sí es sancionable es no tener nada. Eso seguro. Dentro de que lo tengas, lo puedes tener perfecto, en empresas de más de 50 puestos igual valor, o tener algo razonable que al inspector le valga. ¿Vale? Vale. ¿Es obligatorio incluir a la alta dirección, administradores únicos y OCO? Sí, para mí sí. Sí. Sí, porque no habla de empresas por cuenta ajena, habla de trabajadores. Incluso en uno de los apartados menciona, como hemos visto antes, Teresa, a altos trabajadores, ¿no? Sí. Altos directivos. Entonces, el hecho de que un administrador no esté en el régimen general, pero se puede considerar un alto directivo a efectos del planteamiento que hace estos reales decretos, ¿no? Sí. Ahora, claro, si no queremos que todo el mundo sepa cuál es el salario del administrador, metámoslo dentro de un grupo de no sé, de licenciados o de gerentes o metámoslo en un grupo para que no se vea. Es decir, intentemos evitar también que se sepa cuál es el salario del administrador, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi empresa soy administrador y yo no tienen por qué saber mi salario mis trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces tendremos que ver en este caso, si lo metemos dentro de un grupo o directamente, oye, no lo pongo. Si me viene la inspección y digo que no lo he puesto, digo, mira, no es correcto porque si no sabe la gente mi salario. Y es uno de los temas que colisiona con la RGPD. A ver, la inspección, si tú tienes razonablemente bien las cosas y ve que lo has hecho y demás, no va a ir. A no ser que te toque el inspector. Bueno, a mí me han tocado inspectores de todo tipo, ¿no? Tengo anécdotas de todo tipo, pero a no ser que tengas muy mala suerte, tú con el inspector le presentas esto, hablas, le dices que la empresa está pendiente, que pasa esto, lo explicas y no te va a sancionar. Ahora, no lo he hecho y no me da la gana hacerlo porque no estoy de acuerdo en tema de igualdad y no sé qué, te va a sancionar. Y se pone chulo más. ¿Vale? Más preguntas. ¿Qué ocurre con el variable que cobra un comercial? ¿Los bonus entran en el registro? Sí, entran y hay que ponerlos y además se diferencia. Tú cuando haces la brecha la haces con complementos salariales o sin complementos salariales. Es decir, tendrás los dos datos. Tendrás el del salario fijo y tendrás luego el del salario variable. ¿Vale? Y obviamente aquí nadie te va a pedir, si el salario fijo no hay brecha, que luego en comisiones un hombre gane más, un 50% más que una mujer, si justificas que ha vendido un 50% más o algo similar, ningún problema. Ninguno. Vale. Más. En el convenio no distingue entre auxiliar y oficial. Todos son administrativos, pero hay diferencia salarial. ¿Cómo se haría en este caso? Pues si son administrativos los metería dentro del mismo grupo. Hombre, a ver, yo aquí probablemente me iría a puesto de trabajo. ¿Vale? Claro, Porque es que aunque en volvemos a el lo convenio mismo. solo pone administrativos, entonces aquí me interesa, porque son administrativos todos, pero hay unos que tienen más valor que otros, o que son más jefes que otros, o tienen más responsabilidad que otros, me voy a un puesto. Y entonces en vez de hacerlo por categoría, lo hago por puesto de trabajo. Yo os recordaba, y os recuerdo el tema de las categorías, está en muchos convenios súper desfasado. Por ejemplo, en el convenio de hostelería, todavía se utilizan categorías, ¿vale? Y descripción de categorías que venían en las antiguas ordenanzas laborales de hostelería del año 60 y pocos. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar que yo iba ahí a Agustín Figueroa, a la parte en Fuencarral, cerca de la calle Fuencarral, y iba allí a comprar unas ordenanzas laborales que entonces vendían en papel, que eran ordenanzas laborales y que estudiábamos. Y entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, en los convenios de hostelería que salieron posteriores que no describían los puestos de trabajo, yo me tenía aquí las ordenanzas laborales para saber qué era un dependiente o cómo describía un dependiente o un viajante. Y tenías que irte. Y todavía existen categorías profesionales que vienen de esas ordenanzas laborales. Han pasado 60 años. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Las categorías profesionales, yo me iría más a puestos.
¿vale? Pero las categorías profesionales también depende. Hay convenios muy modernos que las categorías están muy bien descritas. Pero insisto, hostelería, construcción, bueno, construcción ha mejorado mucho, pero hostelería, hotelería, o sea, hay determinados convenios cuyas categorías profesionales y su descripción, incluso los términos en los que se dice de categoría, viajante, en vez de poner comercial, pero chico, pon comercial, si todo el mundo lo llamamos comercial, yo no voy por ahí diciendo soy viajante, que eso no existe. Bueno, pues todavía existen viajantes en los convenios. Más. Vale. ¿Hay que tenerlo físicamente en la empresa? Si viene el inspector, porque si el responsable de tenerlo teletrabaja. A ver, esto lo tienes que tener en un archivo informático. No hace falta tenerlo físicamente. Pero si viene el inspector, se lo tienes que poder imprimir o conseguir a los 10 minutos. Si estás tardando una hora o media hora, o mandárselo esa tarde. Si el inspector se va y dice, mira, es que está de vacaciones, mandárselo esa tarde. Pero es que va a ser complicado hacer un registro salarial en una tarde, ya os lo digo. Pero vamos, lo ideal es que llegue el inspector y como mucho, si se lo des en 10, 15 minutos o se lo mandes por email. Vale. Son Nos las preguntan, 7. en cuanto al seguro médico. Dime, Mónica. Vale, perdón. En cuanto al seguro médico, no tiene sentido ponerlo, ¿no? Porque como dependen de las unidades familiares, aunque el precio por aseguradora sea igual, cambia según el número de miembros de cada familia. Pero sí, es verdad. Es verdad que el seguro médico puede tener un hombre 80 euros y una mujer 30 y resulta que es que la mujer solo le incluye a él y al hombre 4. Da igual, hay que ponerlo. Luego lo explicas. Ya está. Efectivamente, los seguros médicos, como van en función de la unidad familiar, y si metes a los 4 familiares son 200 y si metes solo a ti son 37, pues simplemente se explica, o 40, se explica y ya está. Mónica, no sé cómo está el tema de las preguntas, te digo porque son las 7, yo no tengo problema en seguir, pero por no aburrir aquí. Hay bastantes. Hay bastantes, venga, pues Hay sigue, bastantes. continúa. Además veo que nadie se va, sois todos unos cracks, porque veo que estáis casi los mismos que habéis empezado. Eso significa o que estáis muy interesados o que nosotros lo hacemos muy bien, será lo primero, o que hay muchas preguntas y estáis deseando que las respondamos. Vale, Mónica, di. Dentro del registro retributivo hay que incluir las horas extras, comisiones por ventas, etcétera, que no se saben de antemano. Sí, bueno, hay que poner las que tenga en el mes anterior o las que haya tenido o las que tú preveas que va a tener en función del año anterior, ¿vale? Pero sí, yo, y si no es decir, y si no haría una mención a ellos, a lo mejor en el registro retributivo hago fijo, hago extrasalarial, hago variable y las horas extras, pues como no sé las que va a hacer, pues a lo mejor hago un apéndice donde pongo las horas extras que hicieron el año anterior. Vale, nos A ver, el preguntan registro, lo que perdona, Mónica, una cosa. A ver, no, el Instituto de la Mujer nos ha dado una herramienta, pero no dice que utilicemos esa. Le vale cualquier otra donde nosotros calculemos la brecha, la media, la mediana, cualquier otra. Nos ha dado una que está bastante bien. O sea, no ha tardado mucho porque la ley salió el 14 de abril o el 14 de abril era obligatorio y lo publicó el 16, 2 días después. ¿Vale? Luego nos dicen que, o sea, es decir, ha tardado mucho, pero la herramienta no es mala en sí. Algo engorrosa, pero no es mala. Ahora, nosotros tenemos otra, no vamos a utilizar esa. ¿Vale? Perdona, Vale, Mónica. no te preocupes. En referencia a lo que nos preguntaban de las explicaciones que has comentado, dicen, lo de las explicaciones donde se ponen en el registro o solo si te lo preguntan. No, se ponen, debe estar en el documento del registro. Debes quedar, imagínate que es un Excel, pues tendrás que poner en la parte de abajo unas observaciones o una explicación. ¿Vale? Si lo quieres tener en un archivo, si lo quieres tener en una carpeta y en un archivo tienes el registro retributivo en Excel y en otra tienes un Word donde viene explicado eso, pues perfecto. ¿Vale? Yo lo utilizaré en un solo documento. ¿Vale? Y probablemente si es un Excel, pues pondría una parte de observaciones, que sabéis que en Excel se puede poner texto sin ningún problema. A ver, yo soy partidario de aquí simplificar las cosas. Simplificar las cosas es tenerlo todo en un mismo documento, no 7 documentos diferentes. Vale. ¿Cómo computan las horas complementarias? ¿Hay que incluirlas en cuanto a salario? Sí. Todo eso es una percepción extrasalarial que llaman ellos, que para mí no es extrasalarial, o un complemento que hay que tenerlo en cuenta, sí. Vale. ¿Se podrían poner puestos que no recoge el convenio? Sí, es que vamos a ver, una cosa es la Claro. categoría y otra cosa es el puesto de trabajo y los puestos de trabajo en mi empresa no tienen nada que ver con los de convenio. En mi convenio no existen técnicos de nómina
Y yo tengo asesores laborales senior, junior, técnico de nómina, es decir, yo tengo mis propios puestos de trabajo independientemente del convenio. Y tengo yo, por ejemplo, sí podría hacer lo del puestos de igual valor, porque los tengo valorados, pero yo soy una empresa pequeñita, también vengo del mundo de los recursos humanos, esto me gusta mucho y por lo tanto lo he hecho, pero muy pocas empresas de mi tamaño lo deben tener. Yo lo tengo, yo puedo hacerlo sin problema, pero porque lo tengo por otra serie de circunstancias, porque los salarios en mi empresa van en función de esto, porque la evaluación del desempeño que hacemos va en función de esto. Vale. ¿Qué pasaría si lo hacemos por puestos? Con decir que un puesto por su especificidad, tiene más o menos valor, ¿no se puede convertir en un coladero para justificar los gaps salariales? Claro, es que claro que se puede convertir, pero ya estará el inspector para decirte, oye, no entiendo esta valoración, porque si tú me pones que un auxiliar administrativo necesita una licenciatura y me pones que un gerente necesita una FP, pues no lo entiendo. Entonces tú tienes que especificar y esos puestos de igual valor. O sea, lo que no se va a creer el inspector es que el valor de un gerente es el mismo que el de un auxiliar administrativo. Entonces, el papel lo aguanta todo, si eso lo sabemos. Yo siempre pongo que yo puedo ir a 160 por la carretera. Nadie me lo impide, pero si me pillan, me han pillado y tendré que asumirlo. Entonces, si tú haces eso con los puestos de trabajo y la valoración, pues en el papel lo va a aguantar, pero si el inspector viene y no le cuadra, pues ese gap salarial va a decir, encima va a pensar mal, pero al final aquí me está intentando esconder algo. Yo Entonces, creo que siempre que se pueda comparar, hay que intentar comparar. insisto que no es malo, que de pronto puedes tener explicación que un auxiliar administrativo y otro haya un 30% de diferencia salarial porque uno está en el comercial o por lo que sea. Eso es explicativo. O sea, se puede explicar. Claro. Se puede explicar. La media de brecha salarial en España, y esto la Seguridad Social lo sabe, porque coge las bases de cotización de los hombres y las bases de cotización de las mujeres que se quedan todos los meses y lo hace en 0, o sea, es decir, cualquier Big Data, cualquier programa de Big Data y la Seguridad Social sabe cuál es la brecha salarial mes a mes en este país. Y la brecha salarial del mes pasado, porque la publicó, es del 22,80% o algo así. Está, si es que es muy fácil. ¿Y eso significa que España sea un país machista? Que España... No, pues no tiene por qué significarlo. La brecha salarial en Europa está en esa media, en el 22 también, o el 18, ¿no? O algo así, me suena a mí haber visto. Sí. Vale. ¿Cómo se refleja el registro retributivo en el caso de que trabajadores puestos a disposición de empresas usuarias? Bueno, esto es de más de una ETT, ¿no? Mira, esta no me la sé, tengo que ser sincero, no sé si yo estoy en una ETT y he mandado trabajadores a la ETT, no sé si tendría que poner, yo sé que en los planes de igualdad se pone las incorporaciones que ha habido ETT, se pone en la auditoría salarial, se pone, pero no en el registro salarial ni me lo he planteado, con lo cual esa es una pregunta, Teresa, que nos quedamos en responder. A la persona que lo haya hecho la respondemos particularmente, ¿vale? Vale. Nos preguntan si esto lo harán programas como A3. Sí, pero que yo sepa tienen coste. Están cobrando. E insisto, luego hay otra cosa que os lo digo por la experiencia de los programas que nosotros vamos a utilizar, que no te lo sacan automático, ¿eh? Tienes que trabajarlo porque imaginaos, por ejemplo, el caso que tenemos nosotros es que una nómina puede tener 16 conceptos salariales y no sabe qué conceptos son salario, digamos, fijo, qué conceptos son salario variable, entonces hay que configurarlo. Entonces, al final, aunque el programa te lo haga, tienes que estar no perdiendo, sino dedicándole mucho tiempo porque tienes que configurarlo por empresa. Entonces, no es fácil. Desde luego, no sé, adquiriendo un programa de esos no tienes que meter los salarios a mano. Te va a sacar el Excel. Lo que pasa es que el Excel lo tienes que configurar muy bien y configurar el Excel lleva tiempo. Vale. ¿Cuándo es el mejor mes para hacerlo si hay que hacerlo con los datos de todo el año? Para mí, febrero, marzo, el primer trimestre. Enero no, porque hay impuestos, no vamos a meternos en enero, que estamos recién llegados, proyectos nuevos. Para mí, el mejor momento de hacer el registro retributivo es el primer trimestre del año y concreto febrero y marzo. ¿Se haría año vencido o año natural? Tú lo haces con el salario de ese año, ¿vale? O sea, del salario que tienes y los datos salariales. Pero, por ejemplo, si tienes que calcular determinadas cosas de los variables que fue del año anterior, pues tendrás que coger los del año anterior. Vale. Pero el salario No fijo tendrás que coger el actual. Dime.
Vale. No me quedó claro si el trabajador solo puede ver la brecha salarial de su categoría o de todas las categorías de la empresa. A ver, puede ver todas las brechas salariales que hay por, digamos, categoría, puesto de trabajo o unidades de igual valor y el de la empresa. Pero insisto que si ver eso significa que adivine salarios o diferencias salariales, yo no se lo daba, le daba el de la empresa y punto. Porque yo tampoco tengo por qué, insisto, y esto es una colisión, como os he dicho antes, colisión permanente entre RGPD y leyes relativas a la igualdad, continuamente. Yo, desde mi punto de vista, si a mí me pide alguien, trabajador, una categoría en la que sé que solo hay dos y que lo que pretende es saber que si su compañero cobra más o menos, yo en este caso le digo, no te lo doy, te doy la brecha salarial de la empresa. Y si quiere, pues oye, búscame. Le digo que no, porque le puedo decir perfectamente que de esa manera sabría el salario de la otra persona o un tema de la otra persona y que por RGPD no sé qué, ya me inventaría cualquier historia. ¿Vale? Oye, veo que no os veis ninguno. ¡Qué maravilla! Nos preguntan si vamos a enviar la grabación del webinar. Y sí, mañana la enviaremos. Mañana la tendréis todos en el correo con los documentos que os hemos subido por si queréis utilizarlos. De todas maneras, yo os confirmaré, estoy convencido que sí, y Teresa también, de que pueden ver la brecha salarial por categoría y de la empresa. ¿Vale? Porque aquí yo entiendo que sí, pero tengo Yo creo alguna que duda sí. ahora. Vale, lo que sí haría es en cualquier caso lo que os he dicho, ¿eh? Si tiene derecho y eso es saber lo que si él gana más o el otro gana menos, si me ponen, no se lo doy, punto. Claro. ¿Vale? Hay que ser pragmático y oye, tampoco. eh, Ahora ya sí empiezo a haber Vale. bajas. Dime. Vale, nos preguntan si mi Que plantilla está hay más de compuesta 100, solo. hay más de 100 personas y veo ya que ha bajado de 100, por eso me he dado cuenta. Dime, Mónica, perdona. Nada. Si mi plantilla está compuesta solo de mujeres, ¿también tengo que hacerlo? Sí, y solo de hombres, y solo de un hombre, solo de una mujer, hay que hacerlo igual. No hay excepciones. Vale. ¿Me pueden sancionar a día de hoy si no tengo el registro retributivo? Sí, además sí. Y además probablemente llegarán y te digan, te doy 20 días para que me lo des. Y sean buenos y no te sancionen, pero como te encuentres un inspector un poco de estos tal, te va a sancionar. Probablemente te sancione con 1.200 euros o puedes sancionar con 600 y pico, pero no sé, depende. Pero sancionar te puede sancionar, ¿eh? A día de hoy te pueden sancionar perfectamente. Y también depende del tamaño. Si es 3, a lo mejor te sanciona con 600 euros. Si es una empresa de 40, a lo mejor se va por ti y te sanciona con 3.000 o 4.000. Vale. ¿Soy socio administrador? ¿Debo tener registro retributivo? A ver, si eres socio administrador y no tienes ningún empleado y solo tú como nómina, a mi entender no, porque es como si no tuvieras empleados. Vale, aparte que no puedes tener una inspección de trabajo. ¿Vas a tener una inspección de trabajo para qué? Si no tienes trabajadores, podrás tener una inspección para ver si estás bien encuadrado en el RETA o no, pero ya está. Entonces entiendo que no. Para evitar localizar puestos y salarios, ¿se puede poner puesto 1, puesto 2, etcétera? Bueno, es una opción. No se me Sí. había ocurrido, pero sí es una opción. Es una opción. Sí, sobre todo cuando no tienes que darle datos en este caso, al representante legal de los trabajadores y te pide datos, en el caso que hemos dicho antes, dice, pues en vez de nombrar los puestos los voy a deletrear o a numerar. No me parece bien, me parece una idea buena. La verdad es que no se me había ocurrido a mí, ¿eh? También ten en cuenta que esto es muy nuevo todo. Entonces ya iremos aprendiendo sobre la marcha. No, aprendiendo no, iremos porque aprender ya lo tenemos aprendido. Lo que iremos viendo es Sí. estos truquillos que de pronto se nos ocurrirán. ¿Eh? Pero vamos, me parece un tema muy bien tirado. Quien lo haya sido, lo haya dicho, enhorabuena. Vale. Nos Veo que hay ha dado alguna una mano gran idea. levantada. Yo eso no lo veo. No sé si es porque quieres hacer alguna pregunta con el micrófono abierto o prefieres escribirla por el chat. Dejamos unos minutillos por si acaso, porque hay alguna mano levantada, pero no hay pregunta escrita. Entonces continúo leyendo de otras que hay. Si en mi empresa no cambia los salarios de un año para otro, ¿tengo que volver a hacer el registro o puedo Sí, mantenerlo? hay que hacerlo una vez al año, aunque sea igual, aunque sea copiar, le cambias.
El registro SAL del 2021, coges el mismo Excel y pones al año siguiente registro SAL del 2022. Sabes que no ha cambiado nada. Entonces igual lo dejas, pero tienes que tenerlo. Y de hecho, si viene la inspección, a lo mejor te pide el registro SAL de los últimos 4 años. Vale, pues de momento no tenemos ninguna más. Si queréis aprovechar estos últimos minutos para hacer alguna. No, en principio yo creo que son las 7:15. Ya empiezo a ver que baja gente. Así que si os parece, y no hay pregunta de última hora, damos por concluida la sesión, ¿vale, Mónica? No tengo prisa, Vale. pero digo tampoco por ser pesados. Vale, pues recordaros que podéis enviarnos al correo electrónico, al mío o a info@cerriosrosas.com todas las consultas que tengáis y os las contestaremos y mañana os enviaremos la grabación del webinar con los documentos que han estado comentando. Vale, pues nada, un placer. Muchas Pues nada, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.